Pablo. Se llamará lista rápidamente. Juan Pablo. Andrés Agudelo. Carolina Alzate. Adrián. Presente, profe. Muy buenas noches. Buenas noches. Angie no ha llegado. Jorman. Miguel. Hincapié. Juan Pablo Ladino. Jonathan. Hernán. Ha llegado Hernán. Jainer. Presente, profe. Y Cristian, que tampoco ha llegado. Listo. Vamos a dar un par de minutos mientras yo abro las diapositivas y arrancamos. Vamos. Hola. Ven, Angie. Listo, me dicen porfa en casa si están viendo. No, profe, no en el momento. No, ahorita sí se estaba viendo, pero se quitó. ¿Ahí están viendo? No, señor. No, negativo. Ok. Me dicen porfa que están viendo. Listo, profe. Caso de estudio. Ok, vale, gracias. Si en algún momento dejan de ver, porfa me cuentan, ¿listo? Listo, profe. Bueno, chicos, buenas noches, ¿cómo van? Bueno, primero que nada, pues ahí les acabo de entregar los exámenes, ¿sí? Los que lo entregaron pues de manera virtual, traté de hacer algunos comentarios en el aula normalmente. Pues digamos que traté de ser muy generoso con la forma en la que calificamos, ¿sí? Probablemente hayan algunas imprecisiones, pero pues no me parecieron tampoco tan críticas. Creo que el desempeño del grupo como tal fue bueno en el examen. Digamos que aquí en este grupo lo que vamos a hacer es que la semana entrante vamos a tener unas exposiciones que estemos repartidas desde la primera clase,
Esa sería la nota de la semana 6, que sería el segundo parcial, ¿sí? En estos ciclos, pues todo queda súper apretado. Entonces, prácticamente entregando uno y haciendo el otro. ¿Listo? Pero ¿qué habíamos dicho para el final? Íbamos a hacer un proyecto con una documentación y unos casos de prueba. Listo, perfecto. Entonces, esta semana vamos a ver un poquito de teoría relacionada con, voy a prender la cámara. Vamos a ver un poquito de teoría relacionada con calidad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de calidad. La semana entrante, pues vamos a tener las exposiciones. La semana entrante, digamos que el micrófono y el espacio va a ser para ustedes. Mañana reforzamos nuevamente las consideraciones o lo que se va a evaluar, ¿sí? En términos de tiempo, lo que se espera en la entrega, digamos que los entregables que vamos a tener antes de la clase, cuáles son los grupos. Ahorita miramos en esta diapositiva, creo que los tengo. Y pues definir algunas condiciones como para que ustedes tengan allí algunas consideraciones para que podamos afrontar nuestra exposición. Aquí la vamos a hacer es en pareja, ¿cierto? Son individuales, creo que solamente hay 2 parejas. Yo igual reviso. Torres en PMP y Juan con Caterina. La de hoy es normal, es corta, es 8:30 o antes. Creo que sí. Solo las de la semana entrante. Las de semana entrante sí son de 3 horas. Pero porque la semana entrante vamos a hacer exposiciones, entonces necesitamos tener más espacios. Ahorita ponemos las condiciones. Bueno. Pues digamos que lo que se busca con estas exposiciones es justamente dar un marco, ¿sí? Digamos que un marco probablemente puede ser un marco en términos de tiempo, cuándo nació, quiénes lo crearon, cómo nació, cualquiera que sea la metodología o el marco de trabajo o la certificación o la regla que vamos a sustentar, ¿sí? Tratar de dar como un marco específico e ir indagando un poco más en esas cosas. ¿Por qué? Que digamos que la idea es que cada uno de ustedes desarrolle un tema y que más o menos cada exposición estemos alrededor de unos 15 a unos 20 minutos, ¿sí? Hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que vamos a tener aquí es que previamente, ¿sí? La intención es que previamente me compartan todas las exposiciones, ¿sí? Y de esa forma, qué sé yo, me las pasan y yo puedo ir subiéndolas al aula para que desde ahí las proyectemos y de una vez quedan para todo el grupo. Sí, claro, yo genero los espacios y solamente dejamos ahí como, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solamente sería como dejar allí ¿dónde es? Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a generar los espacios en el aula para que tengan, solamente sea como agregar los archivos y desde ahí los desplegamos, ¿sí? Van a haber unas exposiciones que van a ser desde casa. Entonces, esas exposiciones desde casa, digamos que el reto va a ser doble, porque la intención es que obviamente compartan su cámara, pues que obviamente se dejen ver y que muestren de verdad, pues obviamente un dominio sobre el tema que están impartiendo, porque esto va a ser un pequeño espacio que vamos a tener justamente para, digamos que para tener la experiencia de una exposición que tratamos de hacer en el formato, ojalá en el formato oficial de presentaciones de la Remington, con la intención de que pues, ustedes ya son estudiantes, yo asumo que ustedes son estudiantes, si están viendo esta materia, ustedes tienen que estar más o menos entre sexto y noveno, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, ustedes ya dentro de poco van a tener que hacer una sustentación, ¿sí? Pues digamos que esto van a ser pasos iniciales para que ustedes de pronto vayan mirando qué elementos pueden mejorar, qué elementos no pueden mejorar, ¿sí? Qué elementos pueden considerar a una exposición a futuro, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Pues aquí no vamos a hacer demostraciones de software, ¿sí? Claramente. Pero, por ejemplo, en la sustentación de la semana 8, probablemente ustedes iban a mostrar alguna
algunas pantallas o algunos prototipos o algo así, porque aquí no vamos a desarrollar, pues esta clase va a estar orientada, digamos que a la documentación. Sin embargo, digamos que como consejo, muchos de ustedes pueden tener ideas para la sustentación de trabajo de grado que puede ser hacer una aplicación para X cosa, ¿sí? Digamos que cuando se hacen este tipo de sustentaciones hay que validar la importancia y la pertinencia de ver el software corriendo o no. Y eso se los digo porque ya nos ha pasado. Yo he sido jurado en algunos trabajos de grado, ¿sí? Tanto aquí en la especialización y uno de pregrado, y puede ocurrir que por los nervios hagan algo indebido, ¿sí? O que hagan pruebas tan sesgadas que luego en el momento de querer hacer una demostración de lo que ustedes quieren ver en su funcionalidad, el registro ya existe y se duplique y no haga nada, o que coloquen un campo, un valor que no es y se les bloquee, o que les salga un error, o cualquier cantidad de cosas. Por eso, digamos que si se le pegó a Bill Gates y le salió una pantalla azul, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Entonces, tratar de ser muy cautos con lo que mostramos, ¿sí? Ser muy inteligentes en la medida en la que mostramos. No cargar las diapositivas de texto. Esto tiene demasiado texto, pero esto es simplemente una lista, ¿sí? Pero la idea es tratar de tener palabras claves, la idea es tratar de tener una imagen clave, ¿sí? Digamos que esos son elementos que yo voy a validar y que me va a gustar ver en las diapositivas que van a hacer. Pero digamos que eso puede ser, por ejemplo, ustedes, que vamos a hacer una línea de tiempo, eso lo pueden hacer. Y en tal año, no sé qué, estaba tal proceso vigente, bla, 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 pero se notaban ciertas falencias, entonces salió tal otro marco de trabajo, o tal otra norma, o tal otra reglamentación, o tal otro certificación, porque aquí hay de todo, aquí hay certificaciones, aquí hay, las de acá abajo son certificaciones, las de aquí son metodologías ágiles, las de por acá son metodologías de proyectos y por acá hay cosas de calidad de software, ¿sí? Entonces digamos que están todas revueltas, ¿sí? Son temáticas que me parecen muy importantes para que ustedes las tengan, porque en la vida de ustedes, como desarrolladores, como ingenieros de software, va a ser muy importante que por lo menos tengamos, digamos que un esbozo de todo lo que nos podemos encontrar en la calle. Entonces, eso para que lo tengan presente, chicos. Si no tienen los temas, acá está la diapositiva de los temas. Igual esto lo voy a publicar también ahí en el aula. No sé si ya lo tengo y si no lo pongo. Para dejar todo clarito, pues. ¿Ustedes quieren tener un horario o quieren llegar aquí y cómo fue? Porque es que a mí me parece importante que todos tengamos el tema preparados el miércoles, ¿sí? Y que si nos toca hacer algún procedimiento para repartirnos los temas, todos estemos completamente preparados para salir, bien sea el miércoles o el jueves. ¿Y por qué lo digo? Porque yo también fui estudiante, ¿sí? Entonces, el que dice, no, yo quiero el jueves, entonces el miércoles no viene a la clase porque estoy terminando de hacer la diapositiva, y esa no es la idea, porque digamos que aquí lo que vamos a mostrar es mucho respeto por la persona que se para acá, para que vean que digamos que es un momento tenso, pero es un momento que uno con conocimiento, con respiración y con muchas otras cosas lo puede manejar y puede, digamos que maniobrarlo y salir avante, ¿sí? Entonces, todas esas cosas las vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí más importante? Que el miércoles a las 6:30 de la tarde todos tengamos ya las diapositivas, y que todos tengamos ya la exposición lista. Y dependiendo de cómo salga el tema, pues algunos estarán el miércoles y los otros les tocará el jueves. Porque partiendo de la base que vamos a hacer de 15 minutos más o menos, creería yo que ahí nos comemos los 2 días de clases, ¿sí? Entonces, esa va a ser la actividad de la próxima semana. Igual, mañana si quieren damos unos últimos lineamientos como para que los tengamos allí fresquitos y procedamos a validar cuáles van a ser los entregables, ¿sí? ¿Qué entregables son? Normalmente las diapositivas, que no van a estar cargadas de texto, que van a tener una forma muy estructurada y muy, digamos que muy pedagógica para mostrar lo que ustedes estén mostrando. Seguramente habrá texto, sí, pero no quiero que salgan. ISO 9126, Carolina, Square, German, Spice, Adrián, CMM, pues eso no es la idea, ¿sí? Porque lo he visto también y digamos que no es la idea. Y tampoco esto. ISO 9126, Carolina, CMMI, yo no sé qué, o sea, tratando de leer es exactamente todo lo que tenemos acá. No, digamos que lo que se busca ese día es tratar de que salgan, pues obviamente si tienen una ficha o si tienen palabras claves en las posiciones va a servir, pero la intención no es que salgan a leer, la intención no es que salgan como cotorros y no, esa no es la idea. ¿Por qué?
porque va a estar mal visto. Ya digamos que eso denota que faltó preparación, faltó un poquito más de lectura del tema o alguna cosa por el estilo. Entonces la idea es justamente esa, que tratemos de salir acá mucho más fluidos, más sueltos, no hacer esto, no atravesarse así. Vamos que aquí a veces toca hacerlo porque uno está por allá hablando y le toca venir a mover la diapositiva. Si tienen un apuntadorcito, el apuntadorcito, y si no, traten de que una si los que son parejas, una de las dos personas aquí, y si no, el expositor que se pare a este lado, para que no esté atravesándose aquí, digamos que generando este ruido acá, viendo sombras, pasando sombras y todo esto. Digamos que no es lo aconsejable porque eso también los puede distraer a ustedes, ¿sí? Y tenerlo muy claro, ¿listo? Eso por un lado. Digamos que con el examen final o con el trabajo final de esta asignatura, lo que buscamos es, muy probablemente sean también las últimas 2 clases, porque son muchos, aunque no recuerdo si eso lo vamos a hacer en parejas o lo vamos a hacer igual así solos. Ese lo hicimos en parejas, ok. Yo estoy con 4 materias, entonces tengo los cables cruzados de que en dónde dejé parejas y en dónde no. Entonces, en ese va a ser documentación, ¿sí? ¿Documentación de qué? Vamos a tener, seguramente lo que entró en el parcial lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver requisitos funcionales, obviamente mucho mejor definidos que los del examen, como los tuyos están perfectos, así más o menos lo que yo busco para el trabajo final, no, están muy bien definidos. Vamos a tener también prototipos, obviamente los prototipos de ese trabajo final, seguramente va a ser mucho mejor si encontramos alguna herramienta que nos permita hacer ese tipo de mockups o de pantallitas allí. Pero que lo que estamos haciendo son cascaroncitos de cómo se van a ver nuestras pantallas y cómo se van a interrelacionar las unas con las otras. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un modelo entidad-relación o un modelo de base de datos, eso va a ser básico, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener pruebas, muy seguramente en la semana 7 vamos a ver un contenido de pruebas y digamos que un formato para realizar planes de pruebas y definir cómo se hacen unos casos de pruebas. Y creo que hasta ahí nos va a dar. Eso va a ser el contenido como tal de la sustentación final. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el panorama de la clase. Si tienen alguna duda me consultan. Si tienen preguntas, si tienen comentarios o modificaciones, también me dicen. Ojalá que esas 2 semanas, tanto la 6 como la 8, podamos estar todos. El que falte sea porque definitivamente tiene una excusa médica ni la berraca, porque luego tratar de hacer actividades compensatorias para esto no va a ser tan fácil, o buscar los espacios va a ser difícil y toda esta cuestión. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Si hay dudas con el parcial que les acabo de entregar, las notas ya están en clase, ¿sí? Si hay dudas, algún reclamo, al final de la clase me cuentan o si lo quieren hacer más privado, por el WhatsApp me dicen, profe, yo pienso que este punto está y yo miro a ver qué se puede hacer, ¿listo? Aunque les considero pues que la calificación fue, digamos que califiqué muy suave, pude haber sido más estricto en la calificación, la verdad, ¿listo? Bueno, vamos entonces a... ¿Cuál? El, la, sí, la idea es que eso me lo envíen por correo antes de llegar a esta clase. Yo ya genero los espacios, sí, yo vengo con todas las etiquetas allí y lo único que yo hago es que sustentación que vaya a empezar, monto el archivo. Entonces ya todos desde el aula pueden proyectar, ¿sí? Esa sería la intención. Y digamos que yo publicaría los 2 archivitos. Uno va a ser las diapositivas con las que van a sustentar y las otras sería el material de apoyo. Nuevamente les repito, no estoy esperando a que me entreguen un trabajo hecho con normas APA ni nada de esas cosas, ¿sí? Vamos que un documento que se vea ordenado, en el cual ahí sí tengan el texto fuerte de donde sacaron la investigación. Digamos que ese texto es el que le dio origen a las 20 o a las 30 diapositivas que van a presentar. ¿Listo? Piensen más o menos, si se van a demorar 15 minutos, miren a ver más o menos cuántas diapositivas deberían tener. Y una cosa muy importante, ¿sí? Tanto los que están solos como están en parejas, hagan la preparación de la diapositiva con cronómetro en mano. Acostúmbrense a eso, porque hay espacios en los que tienen, así como tienen que llenar mucho espacio, hay otros en los que tienen que ser concisos, ¿sí? Uno entra a una reunión y entra a una reunión con un gerente de no sé qué cosas, tiene 3 minutos para que me venda la idea, ya. Y usted tiene que ir conciso a lo que es, no se puede ir por las ramas.
Mientras que a usted le dicen, tiene 20 minutos para que entretenga este auditorio, tiene que validar y tratar de que esos 20 minutos efectivamente los esté usando. ¿Listo? Para este caso, entonces, traten de prepararlo con un cronómetro en mano. Si es una pareja, también, ¿sí? Traten de manejar el mismo tema, chicos. Pártanselo bien, pero traten de que los dos sean capaces de soportar el mismo tema, ¿sí? Vale. Bueno, listo. No siendo más, arrancamos entonces. Yo no recuerdo, en la clase pasada llegamos hasta esto, ahí quedamos antes del parcial. Ya lo hicimos, ya lo hicimos, sí. ¿Esto ya lo vimos? Hasta ahí vamos a empezar, ok, perfecto, listo. Bueno, digamos que en esta clase a mí me gusta porque digamos que la temática que se da, como ya digamos que en ingeniería de software 1 vimos hasta cierta parte, que vimos análisis y funcionales y requisitos y diagramas de casos de uso, en la 2 vemos algo de diseño, siempre piénselo, en la 1 vimos el qué, en la 2 vimos el cómo son diseños, el cómo son prototipos, el cómo son bases de datos, el cómo es toda esta cuestión, y en la 3 digamos que estamos un poco más orientados hacia la parte de calidad y de pruebas, ¿sí? Sin embargo, este tipo de cosas o este tipo de metodologías, digamos que van a ser completamente transversales para todo nuestro proceso en la medida en la que trabajemos, incluso ni siquiera trabajando solamente en software, ¿sí? Digamos que este tipo de metodologías se pueden ver en muchas otras áreas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Normalmente están asociadas muchos con los proyectos, ¿sí? Digamos que si lo paramos aquí como desarrollo de software, ¿sí? Dentro de las metodologías tradicionales, digamos que tenemos unas fases que son un poco rígidas, unas fases que son un poco secuenciales, por decirlo de alguna forma, en las que hasta que no se termine la fase inmediatamente anterior, no se puede iniciar con la actual, ¿sí? Y es algo que probablemente incluso por la misma forma en la que se imparten los conocimientos, toque hacerlo así, ¿sí? Viendo la ingeniería de software 1, 2 y 3. Estamos viendo un pedazo y hasta que no veamos esa materia no podemos ver su prerequisito. Y digamos que hace mucho sentido, ¿sí? No está loco, no está mal, pero ¿qué pasa? Se vuelve rígida. Se vuelve rígida, ¿por qué? Porque digamos que si nos vamos a parar de pronto en lo que vimos antes con relación al ciclo de vida del software, ¿sí? Si yo llego y me paro y hasta que no termine el análisis no puedo empezar con el diseño, ¿sí? Digamos que ahí voy a tener como una especie de stopper o algo muy fuerte que no me va a permitir dejar fluir la otra fase, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire que ustedes aquí en el examen fueron la viva muestra de que pueden estar trabajando de manera simultánea requisitos funcionales con diseño de software, ¿sí? Porque hicieron un modelo de una base de datos, hicieron un prototipo de pantallas y en el mismo examen habían hecho también los requisitos. Y si les hubiera pedido yo que hicieran diagramas de casos de uso, también los pudieron haber hecho, ¿sí? Entonces digamos que a pesar de que lo más usado, digamos que eran las metodologías tradicionales o las metodologías normalmente conocidas como metodologías de cascada, que es hasta que no se termina un espacio o una fase, no se puede proceder con la siguiente, ¿sí? Y no son malas, ¿sí? Simplemente, ¿qué pasa? Están, digamos que cada vez están siendo no deprecadas o que no las dejen de utilizar porque seguramente las van a seguir utilizando, pero cada vez la de abajo, las metodologías ágiles, está tomando mucho más espacio, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa allí? Digamos que con la primera tenemos lo que yo les digo, un poco más de rigidez, hasta que yo no tengo un espacio, digamos que una fase del ciclo de vida del software terminado, no puedo seguir con el siguiente, ¿sí? Y hay otra cosa adicional y que es muy importante y que muchas veces no se denota, y es la participación del cliente. En la metodología tradicional, que es digamos que lo que uno ve normalmente en la academia, ¿en qué momento se involucra el cliente con uno? Al inicio y al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente es el que me hace que el proceso del ciclo de vida del software nazca, de la idea de él, de la cabeza de él, de la necesidad de él. Con eso arranca el proceso de software, ¿sí?
Y al final, pues claramente, por aquí sonó algo. ¿Alguien llegó? Sí. Y al final, el cliente se vuelve a involucrar. ¿Y de qué forma se involucra el cliente? Pues haciendo la recepción del aplicativo, ¿sí? Y validando si le gustó o no le gustó lo que le entregaron. Pero ¿qué pasa? Se quedan un poco de fases desatendidas, ¿sí? Un poco de fases en la que el cliente estuvo en el principio, le dio el kickoff al proyecto y al final llegó a mirar cómo se lo hicieron. Y digamos que si coincide con las expectativas que él tenía, genial. Pero donde no. Por eso es que yo siempre les digo que el verbo asumir está prohibido para nosotros como ingenieros de software. Ojo, no estoy hablando de desarrollo. Aquí estamos hablando de son ingenieros de software. Está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque asumir o suponer es peligroso, es costoso, ¿sí? Estamos aseverando que algo debería ser así, pero se nos olvida que hace 10 minutos antes de la reunión con el cliente, probablemente ni siquiera conocíamos del negocio, ¿sí? Probablemente el cliente, por ejemplo, el cliente del examen, acá también un examen de carnicería, ¿cierto? Entonces el cliente de la carnicería, uno no tenía ni idea de ciertas cosas que él quería manejar. Y de un momento a otro, digamos que dentro de nuestro conocimiento, y digamos que dentro de nuestras necesidades, pues se hace requerido empezar a conocer del software o del cliente o del negocio del cual vamos a trabajar. Y probablemente toque estudiar, y probablemente toque mirar si hay software similares que hagan algo parecido, puedo mirar, bueno, de esto puedo mirar acá, esta parte está buena, esta parte se puede modelar, esta parte no me gusta, podría hacerla de una mejor forma, o de plano hay algo que es nuevo, que es mejor, este tipo de aplicativos así no sirve. Bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estoy investigando, estoy teniendo percepciones, pero eso no se puede quedar solamente en lo que uno esté levantando, eso no se puede quedar solamente en que, ok, yo pienso que debe ser así. Eso es carísimo y gravísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno siempre debe tener, digamos que algún tipo de validación o de retroalimentación del cliente para uno considerar si procede o no procede. ¿Por qué? Porque los requisitos que ustedes hicieron en su parcial, así parecieran muy triviales y que parecieran muy lógicos, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver, es probable que hayan requisitos que de pronto no deberían ser tocados. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que si yo tengo un aplicativo de la carnicería y voy a registrar compras, digamos que qué ventaja o qué plus debería generar ese aplicativo si yo concibo la idea de vender, de borrar compras? ¿Será que eso sería algo viable? ¿Será que sería una buena idea borrar una compra? ¿O será que sería una buena idea borrar proteínas? ¿Será que el cerdo o la res dentro de 5 años ya no van a tener piernas? ¿O que ya no van a tener lomos? ¿O que ya no van a tener, bueno, X cantidad de cosas? ¿Sí? Entonces, digamos que miren las implicaciones. Si yo llego y limito ciertas cosas, puede que el aplicativo siga funcionando, pero estoy generando ¿qué? Estoy generando problemas que pueden tener implicaciones graves, ¿sí? Si yo llego y digo, borré una proteína porque es que no voy a volver a traer cerdo. Podría ser, pero luego probablemente el software va a permitir volverla a hacer. Pero si yo digo, no, voy a permitir que este aplicativo me borre compras. Y lo mejor, que esas compras me las borre cualquiera, ¿sí? No me interesa que tenga un rol de permisos ni nada de eso. ¿Por qué creen que en los supermercados, siempre que hay un cambio o una anulación o una devolución o que simplemente la señora registró 2 veces un producto, ¿por qué creen que tiene que venir una supervisora o un supervisor con una clave
para poder admitir ese cambio. ¿Por qué no le dejan a la cajera de una vez o al cajero que haga ese cambio? Si él vio que se equivocó y que se le fue doble, ¿por qué no le dejan hacer algo como suprimir la línea y siga? ¿Por qué? ¿Qué razón tienes? Por seguridad, por permisos, por la misma razón que no deberíamos permitir que alguien borre una compra, porque es plata. Si no es un aplicativo de carnes o de un supermercado o de un Éxito o algo así, sino que es de un banco, ¿sí? Y yo dejo abierto dentro de las posibilidades de mi software que puedan borrar transferencias o que puedan borrar retiros, ¿qué pasaría? La de borrar de retiro sería maravilloso porque nos quedaría más plata. Lo que retiramos desapareció y el saldo seguramente se va a afectar positivamente. Pero para el banco sería terrible, ¿sí? Y si fuera al revés, las transferencias se borraron o simplemente les permití que de alguna forma puedan meterse en la mitad y redirigirlos a otra cuenta, ¿qué pasaría? Mire lo que ha pasado en muchos bancos, que hay personas que llegan y hacen rutinas y que empiezan a robar de las transferencias, empiezan a colgarse de centavos o de pesos. Y se dan cuenta cuando hay una cuenta que se infló 25 millones de dólares a punta de centavos que le están pellizcando a todas las transacciones que pasan en el banco. Seguramente fue un problema de ¿qué? Un problema de seguridad. Pero seguramente en alguna parte quedó alguna especie de requisito, por allí mal trazado, algún agujero de seguridad, alguna acción o algún requisito funcional que no debería estar y que lo dejaron allí. ¿Y por qué se fue? Porque no hubo una buena validación con el cliente. Y se fue y lo construyeron y se dieron cuenta cuando estaba en producción y la persona se hizo rica con 25 millones de dólares, ¿sí? O cuando se dieron cuenta que el cajero de X supermercado estaba borrando productos o estaba inflando productos para cobrarle más a los clientes y luego los devolvía y se quedaba con plata. O sea, es que eso puede pasar, eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay problemas también que pueden ser, digamos que relacionados con la seguridad. Por eso, y a lo que íbamos, de lo que estábamos hablando es, por eso no hay que asumir, por eso todo tiene que ser bien definido, por eso todo tiene que estar bien establecido. Ojalá con actas, ¿sí? La fase de requerimientos, ¿qué es lo que pasa? Que en la fase de requerimientos todo nos puede parecer muy obvio. Si el aplicativo por alguna razón es familiar la temática que estamos trabajando, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo sé, ¿para qué va a definir tan bien esos requerimientos si yo sé que ese aplicativo tiene que hacer esto, esto, esto y esto? Y resulta que luego llega y se encuentra en el mundo real que el que levantó los requerimientos no va a tener nada que ver con el desarrollo y dejó unos requerimientos súper pobres y luego la persona que vaya a estar en el diseño o en el desarrollo se va a pegar la embalada de la vida. ¿Por qué? Porque no va a tener cómo sustentar lo que tiene que hacer o va a tener nuevamente que suponer. Y lo peor, si después normalmente de los requerimientos se realiza un acta de entendimiento en la que yo le paso al cliente y le digo, vea, estos son los requerimientos que le entendí. Estos requerimientos son los que van a estar dentro del alcance de este aplicativo. Cualquier cosa que salga adicional será cobrada de una manera extra. Y el cliente lo más seguro es que le va a firmar o le va a decir, no, qué pena, ahí faltan cosas. Ese sería el camino feliz para un desarrollo, ¿sí? Tratar de dejarlo tan bien especificado que desde el inicio tengan todo claro. Claramente van a haber espacios de cambio, sí, pero mientras uno más se cure en salud va a ser mejor. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de suponer. Pero entonces, ¿a qué volvemos? A las metodologías tradicionales. Si suponemos en la primera etapa de requerimientos y luego estamos en una cascada y se nos van diagramas de casos de uso, se nos van requisitos funcionales, se nos van prototipos, se nos van diseños, se nos van diagramas de secuencia, se nos van diagramas de actividades, bueno, cualquier cantidad de diagramas que se puedan imaginar. Y luego llegamos y codificamos. Recuerden, hay empresas grandes que ni siquiera manejan sus procesos de ingeniería de software en el mismo proveedor, ¿sí? Hay empresas que llegan y contrato a Indra, contrato a Sophos, contrato a Centur, contrato a cualquier empresa de software grande. Entonces, Indra, hágame todo lo que es análisis y diseño. Perfecto. Luego, Sophos,
Ustedes son muy buenos para desarrollar, desarrollen. Y luego venga Accenture y hágame las pruebas. Y luego venga no sé quién y hágame otro set de pruebas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Si no se hicieron los procesos con toda la rigurosidad del caso, es probable que el que vaya a entrar a desarrollar le falten cosas para poderlo hacer. ¿Sí? Y como son metodologías tradicionales y adicionalmente estamos involucrando diferentes proveedores, pues digamos que las metodologías tradicionales ahí van a adquirir mucho peso. ¿Por qué? Porque hasta que no se termine la etapa, no van a tener insumos para la próxima etapa. ¿Por qué? Porque son personas diferentes, son equipos diferentes, pueden estar en diferentes países, ¿sí? Puede que Tata llegue y consiga gente en la India, porque son los berracos para desarrollar en cierto lenguaje, pero el software, la definición del análisis y el diseño lo van a hacer en Colombia en 3 empresas, y luego los de la India van a codificar. ¿Será posible hacer unos requerimientos cortos y pobres para que luego los desarrolladores tengan que colocar o levantar la mano mirando todo lo que quedó faltando? ¿Cómo va a quedar, digamos, que el prestigio de esa empresa que está haciendo las fases previas? ¿Sí? Entonces, digamos que eso es importante, ¿sí? Es muy importante. Entonces, esas metodologías tradicionales, digamos que no están en desuso porque todavía se usan, ¿sí? Todavía se utilizan, y mucho más con esos casos, digamos que de fábricas en las cuales se terceriza el trabajo, ¿sí? Y digamos que van teniendo, digamos, actividades muy puntuales, ¿vale? Sin embargo, aparecen, pues digamos que ahorita con el auge de otro tipo de metodologías, y que son las metodologías ágiles. Entonces, mire, en las tradicionales, yo veo al cliente cuando me entrega requerimientos y lo veo por allá al final cuando me va a recibir el aplicativo. Cuando lo voy a capacitar y me va a decir, perfecto, me va a decir, qué pena, pero mire, esto no está hecho. Y esto en los requerimientos sí decía que debía estar. El cliente al inicio y al final. Pero tengo todo un proceso en el cual probablemente no tuve cliente para asociarlo. Llegan las metodologías ágiles, ¿sí? Y digamos que las metodologías ágiles no pretenden eliminar la documentación ni eliminar estos procesos de ingeniería de software, pero sí, digamos que buscan tratar de optimizarlos, ¿sí? De mirar cuáles son probablemente esos procesos que sean vitales dependiendo de la naturaleza del proyecto, y de pronto no va a hacerlo tan rígido. ¿Por qué? Porque se pueden ir de pronto avanzando en diferentes etapas o en diferentes procesos o en diferentes entregables de una forma o de otra, ¿sí? Esas metodologías ágiles, digamos que tienen algunos, no sé si lo coloqué, normalmente se apoyan sobre una cosa que se llama el manifiesto ágil, ¿sí? Ese manifiesto ágil es más largo, pero ahí digamos que ahí están centradas como las 4 ideas principales, ¿sí? ¿Qué dice? Individuos e interacción sobre procesos y herramientas, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Digamos que ¿qué estamos tratando de validar o de darle más importancia a las metodologías ágiles? Las metodologías ágiles, digamos que este manifiesto, que es el que sobre el cual se fundan o sobre el cual se mueven ciertas cosas, está dándole más peso, digamos que aspectos comportamentales, aspectos de relaciones, aspectos de interacciones y aspectos propios de las personas por encima de ciertos procesos que puedan ser más rigurosos o de excesivo uso de herramientas, ¿sí? Y ojo, no quiere decir que no va a tener procesos y no va a tener herramientas. Simplemente que digamos que para el manifiesto ágil va a tener mucho más peso, digamos que las personas que están involucradas y la interacción que tienen entre ellas mismas. Si quieres, apágalo. Ya se están congelando. Voy a apagarlo por ratitos porque, digamos, listo, entonces digamos que eso es un aspecto muy importante de las metodologías ágiles, ¿sí? Aparte de, porque no habían dicho, entonces si no veo a Jorman ahí quitándose ¿qué? Las carchas. Entonces, la importancia de las personas sobre los procesos, sin quitarle importancia a lo segundo, pero digamos que esa interacción va a ser muy importante, la comunicación debe ser muy fluida, ¿sí? Digamos que sí hay roles, y seguramente el que nos vaya a hablar de Scrum o el de Scrum nos va a contar muchas más cosas, que probablemente sea una de las metodologías ágiles que más se utilizan hoy por hoy,
no solo en software, no solo en desarrollo de software, sino también en de proyectos, ¿sí? Software funcionando versus documentación exhaustiva, ¿sí? Ni lo uno ni lo otro. No es que si mi software funciona, no me entreguen ni una hoja de documentación. No, ¿sí? Y tampoco mándeme la documentación más grande del mundo, pero que el software esté en pañales. Ni lo uno ni lo otro. Digamos que lo que se busca aquí es un equilibrio. Pero ese equilibrio está asociado ¿a qué? Está asociado a el software, digamos que sí es preponderante, la pieza de código funcionando, pero digamos que no es que tenga documentación exhaustiva. Yo diría más bien que debería tener la documentación necesaria, ¿sí? Ni más ni menos de la que requiere. ¿De qué va a depender eso? Del contexto donde estemos trabajando, ¿sí? Dependiendo de lo rigurosos que sean, dependiendo de la intención que tengan, dependiendo de lo que se quiera hacer con ese software, van a haber algunas cosas en las que va a decir, no, yo necesito que me documentes supremamente bien todo el modelo de datos y todo el diccionario de datos, que me verifique perfectamente eso, no me haga esos requisitos tan largos, pero hágame tal cosa perfecta con todo el nivel de detalle que yo quiero, ¿sí? O hágame unos prototipos de, ¿cómo es que se llama ahorita? ¿Cuál fue el nombre? User UI y UX, que es interfaz de usuario y de interfaz y de experiencia de usuario, ¿sí? Necesito ver unos prototipos súper buenos de eso y necesito ver tal y tal cosa, no se esfuerce tanto haciendo tal otra, pero fortalezcame este pedazo de acá, ¿sí? Entonces no le van a servir los mockups de los parciales, sino que le van a servir mockups hechos directamente por diseñadores que tengan, pues, digamos que una fotografía pues como muy real de lo que se va a proponer y de lo que se va a hacer. Entonces que tenga un equipo de diseño, que el equipo de diseño se encargue de definir las hojas de estilos, que se encargue de definir la línea de diseño que van a tener y cosas adicionales que probablemente nosotros no tengamos que tener conocimiento en ello, pero que sí nos vamos a mover con esas líneas que se establecen. El tercer punto, colaboración con el cliente sobre la negociación. ¿De qué sirve que me vayan a pagar $1.000.000 si el cliente prácticamente no estuvo presente en el levantamiento de requerimientos y luego va a querer llegar a analizar absolutamente todo lo que él dijo y lo que él se imaginó que debería tener el programa? ¿Por qué? Porque como tenía dinero, simplemente le interesa decir y de alguna forma ver que su esfuerzo en dinero se vea en una satisfacción completa de lo que tenía que hacer. Pero ¿será que eso es bueno? ¿Será que es lo único que importa? ¿Será que simplemente quiero hacer un programa de una carnicería? Perfecto, listo. Tengo esto y vaya y pague no sé cuánto billete y listo, y estamos hablando. No definió requisitos, no definió nada. Y luego llegó a querer validar todas las funcionalidades que él ni siquiera se encargó de describir, que él supuso o que pensó que deberían tener, porque puede que hayan clientes así, ¿no? Ustedes son los que saben, ustedes son los que saben desarrollar, ustedes saben los que tienen que hacer esto aquí, no sé qué, y hágale, que es que ustedes son los que saben, yo estoy muy ocupado, bla, 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 bla. Y se fue. Y no le duele sacar plata porque seguramente la tiene, pero luego va a tener un problema con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es más importante aquí? Y mire, yo siempre lo pongo, no es ni lo uno ni lo otro, es un balance, ¿sí? Que ninguno de los dos sea preponderante y que si alguno es preponderante sea más bien la primera columna y no la segunda, ¿sí? Es mejor tener al cliente involucrado con algún tipo de rol y que de alguna forma, como estas metodologías son iterativas e incrementales, quiere decir que se pueden ir haciendo pequeñas entregas, es como una espiral. Arranca pequeñito y se van haciendo entregas y se va agrandando el alcance y se va agrandando el alcance y en algún punto ya está súper grande, ¿sí? Es mejor tener siempre un cliente y si no el cliente, al menos tener un product owner o algo así que se encargue de hacer las veces de ese cliente, que sea el que conozca ese negocio o un analista de negocios o algo así, que pueda estar presente en ese proceso y que de alguna forma represente o tenga conocimiento o tenga contacto con ese cliente de una manera mucho más frecuente. ¿Para qué? Para tenerlo de nuestro lado, ¿sí? Dentro del proceso de software. Y que cada uno de esos incrementos de alguna forma tenga algún tipo de validación.
Y eso es bastante importante. Y ojo, no quiere decir que porque entonces tengo la colaboración del cliente, entonces la negociación es cero. Sí, que la negociación es, págueme nada, pero usted hace todo el proceso. No, es un balance, ¿sí? La cuota justa de dinero, pero una participación del cliente mucho más activa, que no sea solamente al inicio y al final, sino que esté involucrado en las diferentes fases. Que sea una persona que tenga conocimiento y que pueda llegar y decir, ok, voy a revisar ese análisis, me parece que le hizo falta tal cosa. Entonces, digamos que dependiendo de lo que sea que se vaya a pedir esa persona, pues debería ser una persona que tuviera conocimientos en TI o en estos procesos de desarrollo, ¿sí? O en el proceso de proyectos donde se está involucrando. Y la última es algo inevitable, ¿sí? El cambio es algo inevitable. Los planes se establecen, pero normalmente en cualquier proceso de software o de proyectos o de lo que sea en lo que uno esté involucrado, el cambio es una variable incierta, pero es una variable que casi siempre está presente, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tratar de minimizar nosotros? Que el cambio sea por responsabilidad nuestra, ¿sí? Si el cambio es porque el modelo de datos quedó malo y luego me toca hacer un parche o empezar a agregar tablas no tanto, empezar a agregar columnas o empezar a agregar pantallitas que me quede corto o cosas por el estilo, digamos que ese cambio no es tan anhelable, ni es el perseguido. Diferente, así por ejemplo el cambio es, hay un cambio en la legislación o hay un cambio en los impuestos y ya digamos que los productos que se iban a vender allí ya no van a tener un IVA del 8 sino del 10. Eso puede ser un cambio, pero puede ser un cambio, digamos que a nivel de qué, a nivel de alcance, a nivel de parametrización, o sea, a nivel de qué, de algo externo que me pegó en el proyecto. No que sea un cambio de, ok, tenía esta tabla y en esa tabla tenía que guardar tal información y me faltaron X campos. Y me toca ir a hacer alter de columnas para poder agregar esos campos. Esos cambios normalmente podrían tener origen en nuestro proceso de requisitos y en nuestro proceso de levantamiento de información y esos serían diferentes. Diferente, así por ejemplo yo entrego un pedazo y al cliente le gustó tanto que le dijo, no, vamos con tal módulo. Sí, pues obviamente ahí vamos a tener un cambio, pero es un cambio que da un nuevo alcance. Y al dar un nuevo alcance seguramente va a implicar nuevas tablas, y va a implicar nuevos modelos, y va a implicar adición de pantallas, y va a implicar muchas otras cosas, funcionalidades nuevas. Pero son cambios que son de alguna forma anhelables, ¿sí? No los cambios que son por culpa nuestra o por responsabilidad nuestra. Y el seguimiento de los planes, ojo, tampoco quiere decir que porque vamos a estar completamente adaptables y completamente disponibles y que vamos a estar listos y prestos a cualquier cambio, entonces que se vengan todos los cambios y no establezcamos un plan y no establezcamos qué vamos a hacer y no establezcamos nada. No. Aquí en este caso tratamos de evitar la segunda columna, pero digamos que lo que buscamos es justamente un balance entre las dos, ¿sí? Ni muy de acá ni muy de acá. Y si nos vamos a exceder, el exceso sea hacia allá, no hacia la parte de acá. ¿Sí? Porque esta parte es un poco más estructurada y mucho más, de alguna forma, relacionada con la parte tradicional. La de allí probablemente sea un poco más hacia la parte ágil. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Vamos bien? Listo. Aquí viene una pregunta. Una pregunta clara. Muchos hablamos de calidad, ¿sí? Y ojo, no estoy hablando de calidad de software, estoy hablando de calidad. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es la calidad? Sin buscarla en Google, solamente ya estaban ahí buscando que... No, sin buscarla en Google. Ustedes le dicen, mire que casi que de manera indiscriminada utilizamos, es que este trackpad es de muy mala calidad, pero este mouse es de muy buena calidad. Es que estos zapatos son de muy mala calidad, pero en cambio estos otros de esta otra marca son de muy buena calidad, ¿sí? Y mire que casi que en nuestro diario vivir hacemos asociaciones o le damos calificativos de calidad a ciertas cosas en las que estamos, ¿sí? Este carro es de muy buena calidad, esta otra marca es más desechable, no es de tan buena calidad.
estos zapatos, es decir, esta camisa es de buena calidad, esta otra camisa es de mala calidad, ¿sí? Esas a las personas que es buena calidad. ¿Cómo? También se le puede ser como arte, es más chévere. Bueno, sí, también se puede asociar. Digamos que ahí en ese caso sería como una persona que es amistosa, una persona que es que genera buena pues empatía en los otros. ¿Listo? Pero entonces asociémoslo a los productos, ¿sí? Cuando yo hablo de productos con calidad, ¿sí? Esa puerta es de muy mala calidad, esa chapa es de muy mala calidad, pero está... ¿Cómo? ¿Cómo? Que no puede abarcar muchas cosas, puede abarcar productividad, la ciencia, los materiales, el funcionamiento. Sí, tienes mucha razón en lo que estás hablando, sí. O tratemos de condensarlo en una definición más corta. Le pegaste la cosa. Si buscó en Google, ya no, olvídelo. Le voy a cambiar la nota, en el parcial ahorita en clase. Listo. Básicamente la calidad se asocia es con el nivel de satisfacción que tiene el producto, tomando, digamos que como referencia la necesidad o los requisitos que le dieron origen, ¿sí? Entonces, yo puedo definir si algo es de calidad en la medida en la que esté cumpliendo y que satisfaga las necesidades o los requisitos que lo crearon. Entonces, si este mouse, al principio, yo creo que ustedes son muy jóvenes, pero al principio los mouse tenían una conexión que creo que se llamaba PS2, que era una conexión diferente, que era un gallo de conectar, porque tenía una forma única, no sé si algunos de estos ya ni siquiera lo tienen. Ah, sí, abajo lo tienen. Sí, entonces, sí, no, y ahí están, y de hecho ahí tienen ese tipo de conectores. Este lo tiene, y son un tipo de conectores que no eran USB, ¿sí? Eran un conector, era como circular, tenía como unos pincitos y tenía como una muesquita para hacerlo con tecnología prueba de pendejos. ¿Saben qué es tecnología prueba de pendejos? La que tiene algún tipo de pin o algo para que no tenga sino una forma de insertarse. Eso se llama tecnología prueba de pendejos. Pues, así le dice. Entonces, digamos que tiene una única forma de entrar, ¿sí? Ojo, el USB también tiene una única forma de entrar, pero digamos que en ese caso era demasiado estricto porque era un círculo que tenía pines, no me acuerdo si era macho o hembra, y tenía un pin grande acá adentro que solamente podía entrar así, o sea, no había forma de forzarlo, no había... Sí, para los dos. Y de hecho, el del teclado, creo que al inicio el del teclado era más grueso y el del mouse era más chiquito, y luego se sacaron los del teclado también chiquitos, y luego se vinieron con los USB. Sí, creo que uno era morado y verde. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En su momento, el teclado que tenía o el mouse que tenía ese tipo de conector, pues era, digamos que todo era algo que cumplía con la calidad. ¿Por qué? Porque digamos que estaba cumpliendo con el requerimiento para el que fue creado. Ese mouse es de calidad porque aunque es PS2, me está permitiendo ¿qué? Apuntar en la pantalla, que era justamente el propósito que tenían los mouse, porque al principio ni siquiera había mouse, al principio era solo teclado. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento vieron, la pantalla tiene mucho espacio y es un desperdicio que yo solamente me puedo mover con tabulador entre los aplicativos, y si nos vamos más para atrás, era teclado porque era pura consola, era la CMD, la consola de DOS, ¿sí? Ahorita esa consola es gracioso porque antes era lo único que había, ¿sí? Y ahorita los que saben mover consola, digamos que tienen más poder que los otros, ¿sí? Porque todos los que tiran Linux y los que tiran servidores y toda esta cuestión, tiran todas esas líneas de comando, esos shell y todas esas cosas, y pues obviamente requiere más conocimiento, ¿sí? Pero antes era lo que había. Luego, el requisito, ¿cuál fue? Necesitamos aprovechar el espacio de la pantalla. Necesitamos algún tipo de instrumento que me permita apuntar, ¿sí? Y seguramente en su momento, ese tipo de conector, así con la forma única de ingreso, era perfecto, ¿sí? Pero luego se dieron cuenta que eso no era tan portátil o tan portable, porque creo, si mal no me falla la memoria,
que había que configurarlo, ¿sí? Había que utilizar un driver porque, digamos que el puerto era diferente. ¿Qué pasó luego? No me estoy quedando corto porque si yo me quiero llevar, por ejemplo, cuando aparecieron los portátiles y me quiero llevar un mouse que es PS2, prácticamente ese mouse me va a obligar a que mi portátil sea por ahí así de grueso para poder tener los conectores. No, necesito movilidad. Y fuera de eso, hay unos portátiles que no me lo reciben de una. Entonces hay problemas. Fuera de eso, tengo que apagarlo y conectarlo para que me lo coja, porque no me lo coge con plug and play. Sí, de conectar y usar. Entonces, ¿qué pasó? Lo que nació con calidad, sí, era un mouse que aprovechaba la pantalla, pero que tenía ciertos problemas para moverse, ciertos problemas para usarlo en diferentes entornos. ¿Qué pasó? Funcionó con calidad, cumplió con la calidad, cumplía con los requerimientos por los cuales nació, pero luego se quedó corto. ¿Y qué pasó? Nace una nueva necesidad. ¿Y cuál es la necesidad nueva? Que los mouse los pueda llevar yo para donde quiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Listo, USB. Esa es la salida. Vamos a hacerlo con USB. USB no necesita ni siquiera un driver, simplemente conéctelo y úselo. Entonces ahí ya mejoraron dos cosas. ¿Sí? Ya no tenía que desconectar o apagar el computador para que me lo reconociera, sino que ya simplemente lo puedo sacar de un lado, lo conecto al otro computador y lo cogió de una. ¿Sí? Y ahí estamos perfectos. Resulta que los computadores empezaron a hacerse más chiquitos. Y digamos que cada vez, no sé si es que les cobran por puertos, pero cada vez tienen menos puertos. Mientras más modernos, menos puertos tienen y más delgaditos se volvieron para hacerlos más ligeros y más livianos. ¿Y qué pasó? Ya nos quedamos cortos con los USB. ¿Por qué? Porque ya ahora el cable estorba. Es que los espacios son muy reducidos y lo que yo necesito es tener un computador que yo lo pueda mover y que de alguna forma sea inalámbrico, que no tenga cable, porque este cable me estorba mucho. Ese cable es un reguero, ese cable no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué pasó? Generaron un nuevo requisito. ¿Cuál era el requisito? Usar el mouse que fuera portátil, que pudiera tener plug and play, o sea, que se lo reconociera de una, y adicionalmente que no tuviera cable. ¿Y qué pasó? Nacieron todos los mouse que ahorita tienen el receptorcito, ¿sí? El receptorcito allí, que no sé cómo funciona, si es por inalámbrico o por Bluetooth, y que se engancha el uno con el otro, le coloca el receptor allí y ya está. ¿Sí? Y luego hay otros periféricos, no sé si hayan mouse también, que ya simplemente, hay unos que trabajan con el receptor, ¿cierto? Hubo unos inalámbricos, infrarrojos, luego hubo unos que eran con un receptorcito acá y el otro cosito acá, y creo que incluso hay unos que ya hay teclados que simplemente se aparean por Bluetooth y ni siquiera tienen el receptor, ya funcionan, o sea, el computador portátil te lo detecta por Bluetooth y funcionas con él y trabajas con él. Pues con el USB era conectado ahí, y hasta el mismo mouse que tenía la antena. ¿Sí? Eso sí no los vi, eso sí no los he visto. Entonces, mire, todo, digamos que lo que nace con calidad, también vamos viendo que se va volviendo obsoleto, ¿sí? Lo que antes puede ser algo de calidad, luego se volvió obsoleto. ¿Qué otro? Ya mencionó los cables HDMI, pues, puedes conectar con eso en vez de... Que antes era el VGA, también es exactamente el mismo ejemplo. Al principio era el VGA. O sea, y ni siquiera quiero hablar de los puertos de impresión, porque los puertos de impresora eran unas cosas gigantes, ¿sí? Unas cosas como así de largas, y el VGA, creo que el VGA era macho y el otro era hembra o viceversa. ¿Saben cómo se diferencia un puerto que sea macho o hembra, no? Los unos tienen pines y los otros tienen huequitos. Es gracioso, pero así era, tal cual. Entonces, todo eso fue mejorando con el paso del tiempo. Lo que dice Juan es cierto. Al principio, pensar en conectarse con algo inalámbrico, con un videoproyector o con un videobeam, lo hacía como con un VGA. Luego llegó Mac y dijo, no, qué pena, pero es que ni siquiera el USB me sirve. Yo tengo un Thunderbolt o no sé qué cosas y yo tengo otro tipo de conector. Estos usan HDMI. Y nadie se va a cansar de eso. ¿Por qué?
Porque digamos que en la medida en la que se vayan mejorando ciertas condiciones, pues también se van generando hábitos de consumo diferentes, ¿sí? Pero pues tiene su plus, no es solamente el hábito de consumo, sino la calidad, que se puede transmitir más resolución, más colores, bla, 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 y toda la cantidad de cosas que uno se pueda imaginar. Entonces, a lo que quiero llegar es a eso, que lo que hoy puede significar calidad, mañana puede que no, ¿sí? ¿A quién se le ocurre hace 20 años o 30 que un pantalón roto iba a justificar que uno le metiera 200 o 300 mil pesos a un pantalón y que eso iba a ser de calidad y que eso iba a ser aceptado como algo de calidad, como algo de marca y toda la cuestión, ¿sí? ¿Sí? Antes probablemente uno decía, de calidad es una tela gruesa en los pantalones, que se sienta el jean duro, ¿sí? Ya luego, que no vaya a tener ningún hueco, ¿sí? Ya luego, telas más ligeras. Ya luego aparecieron los huecos en los pantalones. Ahora hay pantalones incluso con elásticos, para hombres y para mujeres, ¿sí? Y cada vez, digamos que la moda está tendiendo a ciertos materiales que hace 20 o 30 años era impensado considerar que eso podría ser de calidad. Si yo, sí, no, y digamos que la parte de satisfacción es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay personas, hay influenciadores, hay personas públicas que van generando ese tipo de culturas, ese tipo de modas y van haciendo que los estándares de calidad se vayan moviendo. ¿Y se vayan moviendo en términos de qué? En este caso, de una apariencia, de cierto estilo, de ciertas, qué sé yo, es que ni se me ocurre la palabra. El hecho es que donde nos llevemos un pantalón roto, con material elástico y que sea entubado, hace 25 o 20 años, yo creo que nadie se lo pondría, ¿sí? Y que fuera eso fuera bota recta, bota tubo, perdón, así ajustado en las botas. Si se lo llevan para los 70s, probablemente nadie se lo pusiera porque en los 60 y en los 70 se ponían la campana, se ponían botas anchas. Entonces, a eso es a lo que yo voy, ¿sí? Las cosas van evolucionando en términos de qué, en términos de hábitos de consumo, en términos de lo que sea, pero la calidad también se va moviendo hacia eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente yo tenga una discusión y yo diga, este pantalón que vale 50,000 pesos es de buena calidad, lo toca uno y tiene buen material y tiene buenas cosas y tiene esto, bla, 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 cumple con el propósito para el que fue creado, que es para vestir. Y luego llega otra persona y dice, no, pero es que ese pantalón no es de marca y esta marca sí es de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque adicionalmente, digamos que ya aparecieron otros condicionantes a ese tema de calidad que están asociados a qué? Asociados a eso, al consumo, ¿sí? Es mejor tener una marca Diesel o una marca Girbo o una marca costosa porque el pantalón se lo pone tal perensajito que es un influencer o se lo pone tal muchacho que es un futbolista o se lo pone tal persona que es una cantante y probablemente sea de mejor calidad. Hablando de calidad, desde la percepción de los materiales y desde la percepción de la misma manufactura, otra cosa, pero simplemente que ahí, digamos que tiene más preponderancia el hecho de la marca, ¿sí? El hecho de tener un celular, por ejemplo. ¿Cómo nacieron los celulares? Por una necesidad de comunicación que estuviera al alcance del bolsillo. Pero ojo, que dijeron al alcance del bolsillo y que sea portátil y que me dé movilidad. Pero ¿alguien se acuerda cuáles eran los primeros celulares? Los que estuvieron acá. Les decían panelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran unos aparatos así de grandes y para colmo de males, los primeros, incluso había que sacarles la antena. Se sacaba la antena y se destapaba una tapa y eso quedaba como haga de cuenta con un inalámbrico hablando. Y en ese punto era una cosa magnífica. ¿Por qué? Porque habíamos dejado la comunicación sin cables. Una comunicación que se movía por células, por celdas de comunicación, porque nos salimos de la parte cableada, nos salimos del teléfono analógico, nos fuimos a una parte digital, no sé qué, no sé cuántas. Y luego empiecen a pensar en toda la evolución que han tenido los teléfonos celulares.
Y ojo, no estoy hablando de marcas, estoy hablando de en general de todos los movimientos o los cambios que han tenido a lo largo del tiempo. Si a uno le muestran ahora un celular de esos, yo creo que uno difícilmente cree que un celular de esos sirva, ¿sí? Le sacan ¿cuál era? No me acuerdo las referencias. En todo caso, los Nokia fueron de los primeros que eran unas cosas grandísimas, ¿sí? Y luego fueron moderándose, ¿sí? Llegaron a tener un 1100, que fue probablemente uno de los celulares más usados en el mundo, ¿sí? ¿Y será que ahora es suficiente satisfacción de calidad si yo tengo un 1100 en el bolsillo? ¿Será que en este momento me va a satisfacer las calidades, digamos que los requisitos? Y ojo, ¿y eso por qué pasa? Porque mire que al principio el requerimiento digamos que para la construcción de un celular, ¿cuál fue? Comunicarme sin estar en casa, tener un número asociado a mí, que yo lo pueda movilizar y que yo me pueda comunicar desde cualquier parte, siempre y cuando esté dentro de la cobertura de la red. No sé si saben que las redes celulares son celdas que están arriba, ¿sí? Y lo que hacen es que usted va moviendo y se va cambiando de celda a celda. Por eso que cuando usted se va para el estadio y está lleno, se cae. Porque todo el mundo está pegado de las mismas celdas y se cae, ¿sí? Entonces, miren, el propósito inicial para satisfacer la calidad del primer celular, ¿cuál era? Comunicarnos, sin cables, con un número celular, ¿ya? Perfecto. ¿Y luego qué pasó? El 1100, el celular más vendido del mundo, creo que lo fue en su momento. ¿Comunicaba? Sí. ¿Se hizo más pequeño que el primero? También. ¿Tenía culebrita que el otro no tenía? Sí. Probablemente la gente era feliz con eso también. ¿Por qué? Pues porque digamos que hasta ahí íbamos. Era perfecto. ¿Qué pasó después? ¿Será que si yo me traigo un celular de esos ahorita, va a satisfacer los requerimientos de un teléfono celular? Del que nació, digamos que cuando nació sí lo sigue cumpliendo, pero digamos que esos requerimientos van cambiando cada vez. Sí, no, y depende de la persona, porque hay personas que todavía usan. Esos días vi una señora, casi siempre son personas ya de mucha edad, y sacó era un Siemens, una 56, me acuerdo porque yo lo tuve. Era un azulito chiquito y con la luz naranja, era muy bacancito en su momento, pero eso ahorita, eso ya ni de papel sirve. En cambio, la señora le servía. ¿Por qué? Porque la señora lo que hace es una llamadita y recibir la llamadita y ya. Ustedes se imaginarían, por ejemplo, ahorita tener un celular. Ustedes, mejor dicho, ustedes compran un celular y ¿qué es lo primero que le instalan? WhatsApp, en casi todos los casos. ¿Sí? Y es muy de acá. Yo trabajo con personas en Estados Unidos y odian el WhatsApp. ¿Sí? No lo usan. Usan, ¿cuál es el que es muy seguro? No, usan, bueno, Telegram lo pueden llegar a usar. Usan el propio de Apple, les gusta Apple, que es el FaceTime y la mensajería del iMessage, y usan, se me fue el nombre del otro. No es Line, se me fue el nombre. En todo caso, es súper seguro, eso no lo cifra nadie, mejor dicho, eso es como para el bandidaje, pues, prácticamente. Entonces es eso. O sea, si yo compro un 1100 hoy, ¿va a satisfacer mis necesidades? Hoy ya no las va a satisfacer. Lo pudo haber hecho hace 15 años, cuando salió, era lo mejor. Ahorita ya no. ¿Por qué? Es más seguro. ¿Y qué más con el celular? No se puede actualizar a los celulares así porque afectó seguridad y al no poderse adaptar al fondo del público que tenía. Ahora sí, en este momento sigue siendo el celular más seguro. Sí, es verdad. Y digamos que también hay una cosa y hay decisiones allí de por medio, ¿sí? Cuando BlackBerry estaba allí, ellos tenían su propio sistema operativo, tenían su propia máquina, eran equipos muy buenos, eran costosos, en el momento eran costosos, y tener el PIN, eso era, no, dame tu PIN, sí, ese fue el predecesor al WhatsApp, ¿sí? Porque en ese entonces el WhatsApp, la verdad, estaba en pañales, pero ellos fueron pioneros en eso. Pero digamos que hay ciertas decisiones de mercado que hay que tomar
y que ellos no tomaron, ¿sí? En ese momento probablemente hubiera sido tener un sistema operativo más abierto o a veces pasarlo a un Android, por ejemplo. No lo hicieron, al igual que no lo hizo Nokia. ¿Nokia qué hizo? Me voy con la mía, pongo Windows Phone en los teléfonos. ¿Y qué le pasó a Nokia? Se cayeron. ¿Y ahorita qué pasó con Nokia? Volvieron a salir y ¿qué tienen adentro? Android. ¿Por qué? Decisiones, egos, cosas por el estilo que no van. Entonces, digamos que a lo que quería hablar y de lo que quería hablar con este tema de la calidad, digamos que es eso, que los requerimientos son los que hacen que las cosas efectivamente satisfagan o no esas ideas o esos pensamientos o esos requisitos o esas necesidades con las que fueron creadas, ¿sí? Traer una cosa de hace 20 años para acá no va a ser de calidad. Y probablemente traer una cosa de hoy a 20 años atrás tampoco lo sea, a menos que sea tecnología, ¿sí? Pero, por ejemplo, con los temas de la ropa y todas esas cosas, sí, probablemente no, ¿sí? Probablemente un pantalón roto hace 20 años, mal, ¿sí? Y unos Converse hace 30 años probablemente no gustaban tanto, o probablemente sí gustaban tanto, o probablemente fueron creados con un propósito muy simple y siguen saliendo y siguen gustando. ¿Por qué? Porque digamos que es una necesidad simplemente básica de un calzado, ¿sí? Y no ha progresado en ciertas cosas. Mientras que si uno se pone a ver, por ejemplo, los zapatos de ciertas marcas, han cambiado muchísimo, digamos que la forma de uso y las necesidades, y generando nuevas necesidades también. ¿Sí? Por ejemplo, también hoy en día la música. Hay muchas personas más que la música es del diablo. Ah, También decía lo mismo. sí, total. Por ejemplo, va a llegar los días donde decía, y esa música es del diablo. No, y eso pasa todo el tiempo pasa. Digamos que una música de calidad, eso es una cosa que es una cosa demasiado subjetiva, demasiado de perspectiva, porque puede que Jorman me diga, el vallenato es de mucha calidad, ¿sí? Puede que Miguel me diga, no, el vallenato eso no sirve para nada, ¿sí? Y luego llega Juan y me dice, reggaetón es lo máximo, Bad Bunny rocks. Mientras que llega Juan y me dice, nada de Bad Bunny, a mí póngame Slipknot, ¿sí? Entonces empiezan a hacer todo ese caminito allí y la calidad va a estar, ¿qué? Digamos que en ese tipo de cosas va a estar de una manera muy subjetiva. ¿Por qué? Porque digamos que asociado a la música, probablemente la calidad haga referencia a las necesidades y a los requisitos, digamos que desde la fidelidad en el audio, desde la calidad en el sonido, desde la calidad en la producción y en la generación de los elementos de los CDs. Probablemente hace 50 o 100 años la música que sacaban era una música una música que estaba en LPs o que estaba incluso en unos discos que eran más chiquitos que se llamaban EPs, que eran de vinilo, que yo creo que ustedes no conocieron, y si los conocieron es porque los abuelitos por allá tenían algunos guardados. La música antes no venía en CDs, la música antes venía en unos cartoncitos así grandes, que eran vinilos y que incluso ahorita lo están vendiendo, que eran vintage. ¿Ah? No, ni siquiera era cassette. Se llamaban long plays o larga duración o LPs, cualquiera de las cosas. Y aparecían dependiendo de la revolución. Incluso ahorita, creo que en Pricemart lo vi, en Pricemart están vendiendo esas consolas, ya las llaman consolas vintage, pero en su momento era el reproductor de música. No había CD, o sea, no había CD. El CD me tocó a mí cuando nació. Y a mí me tocó, yo me acuerdo que el primer LP, ni siquiera me acuerdo de qué fue, y era una música así. Y en ese momento era lo mejor que había, ¿sí? ¿Por qué? Porque satisfacía la necesidad de escuchar música. Si yo quería tener el álbum de un artista, eso era perfecto. Ahorita un LP lo sacan, pero como para hacer el lujo ahí de algo vintage, algo no sé qué, pero en realidad eso no, pues ya no transmite ni se hace con la misma calidad de los otros. Ahí quedó súper claro el concepto de calidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de calidad de software, ¿sí? Que es, digamos, que lo que nos compete acá. Entonces, hay muchas palabras que normalmente uno escucha relacionadas a características o a ciertos atributos que tiene el software como tal, ¿sí? No sé si me quieran apoyar con esto y que me digan más o menos qué van pensando de cada uno. Por ejemplo, funcionalidad. ¿Qué se les ocurre con funcionalidad? ¿A qué hace referencia, por ejemplo?
pero eso sería calidad completamente. ¿Sí? Digamos que... Dime. ¿Quién habló? Que el aplicativo haga lo que tenga que hacer. Sí, básicamente es lo que dice Adrián, es que haga lo que tiene que hacer, pero a nivel funcional, ¿sí? Es decir, a nivel de que el código responda a lo que se tiene que implementar. Si tengo que hacer una suma, que haga una suma, ¿sí? Pero eso, claro, digamos que todos estos están metidos dentro de la satisfacción de los requerimientos, ¿sí? Porque acuérdense que todos estos atributos hacen parte de ¿qué? De la calidad del software, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, lo que hacemos es que las funciones o las características que deba hacer el software hagan lo que pide, ¿sí? Y no más. Confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, ¿qué se nos ocurre? Por ejemplo, suena muy parecido como a confianza, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Digamos que ahí cuando hablamos de confiabilidad, ¿de qué me sirve a mí un aplicativo que diga que 5 más 5 es 12? Funcionalmente está trabajando, está haciendo la suma, está sumando como re mal, está sumando re mal, es cierto, pero está sumando, ¿sí? Pero mal. Entonces, la confiabilidad, digamos que se refiere justamente a eso, a la integridad en la información que está tratando, ¿sí? Que no me dé ni más ni menos, que haga lo que es y que de alguna forma ese funcionamiento que está teniendo sea tan preciso que genere confianza en mí. Porque hay que tener una cosa presente. Así como hay aplicativos que no son de misión crítica, hay unos que sí. Entonces, imagínense en un banco, un aplicativo en el cual se están haciendo transacciones, que se está moviendo plata, se está moviendo dinero, y que, por decir algo, si yo voy a hacer una transferencia, le ponga un cero de más. O sea, que si yo voy a retirar, le quite un cero. Que si yo saco 1.000.000, me descontó solamente 100.000. Una consecuencia terrible para el banco. O al revés, que si yo voy a hacer una transferencia de 100.000 y le pongo un cero y salga traspasando 1.000.000 de pesos. Ninguno de los dos está siendo confiable. ¿Por qué? Porque funcionalmente está haciendo lo que es una transferencia o un retiro. Pero confiable no es, porque no está generando, digamos que no va a tener la integridad en el manejo de la información, de lo que está haciendo. Hay una muy fácil, que yo creo que ustedes todos la deben tener clara, y es usabilidad. Cuando yo hablo de usabilidad, me estoy refiriendo normalmente a, digamos que a la facilidad en el uso o en la aprehensión o en el aprendizaje de trabajar con ese aplicativo, ¿sí? Entonces, la usabilidad normalmente se asocia con la facilidad de uso. Esa es una palabra que suena mucho, intuitivo. Pero uno se va a ver intuitivo también es de percepción. ¿Por qué? Porque puede que para Jorman intuitivo sea un aplicativo que me guarde en sesión para toda la vida una variable para que no me vuelva a pedir claves, para que no me vuelva a pedir nada y que me lleve directamente al módulo que yo más uso. Y eso para Jorman es intuitivo. Pero resulta que si yo luego voy y me siento en el computador de Jorman y voy a trabajar en el mismo aplicativo, me voy a entrar y yo necesito hacer otra operación en el mismo aplicativo, pero en otro módulo. ¿Sí? ¿Será que eso va a ser intuitivo? ¿Será que yo llegando por allá, dentro de la navegación de mi sitio, por allá, una parte muy interna, voy a poder hacer algo intuitivo? Entonces, por eso les digo, la parte de ser intuitivo no, es algo muy de perspectiva, ¿sí? Pero digamos que la facilidad de uso sí puede tener algunos elementos, ¿sí? Que por ejemplo, si vamos a hacer cosas nuevas, que se vea claramente cómo puedo yo adicionar algo nuevo, que se vea claramente yo cómo puedo modificar algo, qué puedo modificar, qué puedo eliminar, qué no debo eliminar, y que el aplicativo de alguna forma me dé una guía con ello, ¿sí? Que si yo no puedo borrar, que el botón ni aparezca o que si aparezca esté deshabilitado, ¿sí? Cosas así por el estilo. Eso podría estar mucho más asociado a una facilidad de uso. Que la interfaz de usuario, que la interfaz en la que yo estoy validando, digamos que de alguna forma tenga un orden lógico con respecto a la entidad que yo quiero administrar en ella, ¿sí? Bueno,
El de la portabilidad y el de la compatibilidad pueden tener algo de relación, ¿sí? Digamos que cuando se habla de portabilidad se hace referencia a ¿qué? A elementos como un portátil, o sea, elementos que yo pueda de alguna forma transportarlos o que yo pueda de pronto, viendo ya pues en la parte interna de un software, que yo pueda coger un elemento y replicarlo, eso también podría ser portabilidad o modularidad, ¿sí? Y hay una parte adicional que es la de la compatibilidad, que no solamente va a ser el hecho de poderlo mover, sino también el hecho de que responda bien en diferentes ambientes, ¿sí? Que si yo lo abro el aplicativo mío en un Mac, se vea bien, y que si lo abro en un Android, se vea bien, ¿sí? Sin problemas, no solamente de visualización, no solamente de algo responsivo, ¿sí? Sino que también se vea completo, que las funcionalidades no vayan a salir truncadas, que no vayan a salir alteradas. Dicho de otra forma, que se pueda hacer lo mismo en las dos plataformas y que no vaya a generar problemas. Cuando se habla de corrección, normalmente se está hablando de mantenimientos o de posibles ajustes que haya que hacer una vez entregado el aplicativo, ¿sí? Y esa, digamos que esa facultad de la corrección o esa propiedad de la corrección está muy asociada también a la manera en la que se comenta y en la manera en la que se documenta. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Cuando se está haciendo código, los comentarios que nosotros a veces hacemos pueden, digamos que de alguna forma dar bases. Hay empresas incluso que tienen estándares para manejar comentarios de código, qué se comenta, qué no se comenta, cómo se comenta, ese tipo de cosas pueden estar estandarizados. ¿Para qué? Sobre todo en procesos de fábrica. Cuando son procesos de fábrica, se hacen ese tipo de estándares para que todos entiendan lo mismo, ¿sí? Yo no sé si sea verdad o sea mentira, pero yo una vez vi un reportaje en el que mostraban que en la India la documentación es tan seria que los turnos de desarrollo los hacen en las factorías o en las fábricas, lo hacen tal cual como si como si estuvieran trabajando en una máquina que está pasando cosas. Se paró Jorman de trabajar ahí, llegó hasta tal línea y el otro desarrollador se sienta, coge la documentación y continúa. ¿Sí? Porque son procesos que son altamente estandarizados, ¿sí? Entonces digamos que ese tipo de procesos, muy probablemente el nivel de corrección sea más fácil, ¿sí? Que si de pronto llega y no hay estándares y programan como quieran y hacen las cosas que quieran y como quieran, como caigan los nombres de las variables, los nombres de los paquetes, los nombres de los procedimientos, los nombres de las funciones, va a ser mucho más complejo de hacer. Y la oportunidad, creo que con eso vamos a cerrar la clase. La oportunidad hace referencia a ¿qué? Hace referencia a la disponibilidad que va a tener mi aplicativo. De nada me sirve tener un aplicativo con las mejores prácticas, que sea compatible, que sea portátil, que sea fácil de usar, que sea cualquier cantidad de cosas que yo quiera identificar. Si el aplicativo solamente va a estar disponible de 10 a 12 de la noche porque no hay usuarios, no me sirve de nada, ¿sí? Como por ejemplo, hay gente que ama Bancolombia. A mí Bancolombia no me gusta, nunca me ha gustado. Y casi siempre presenta el fenómeno es de a fin de mes, normalmente, la aplicación casi siempre está con periodos de inactividad muy fuertes, ¿sí? Muy marcados. No creo que sea producto de mantenimiento, porque yo no creería que una persona cuerda en sus 5 sentidos vaya a hacer mantenimiento de una aplicación que mueve plata en el momento de quincena, ¿sí? Eso creo que no debería ser. Probablemente sea algo a nivel de infraestructura, sí, de infraestructura o de estrés o de recursos que probablemente se agoten en donde sea que esté hospedada esa aplicación y que no responda bien, que los servicios que se están consumiendo no estén disponibles o algún tipo de cosa por el estilo, ¿sí? Porque yo no creería que una persona de tecnología vaya a hacer un mantenimiento o una corrección en un momento de uso máximo de la aplicación, ¿sí? Eso probablemente sería, y si lo tienen así, sería una pésima práctica. Yo la verdad no creería, creería más bien que son otro tipo de cosas asociadas a la infraestructura, asociadas a problemas a indisponibilidades o a problemas de que no están disponibles pues, ciertos elementos o ciertos recursos en ciertos pedazos. ¿Sí? Entonces,
Aquí digamos, atributos, algunas características asociadas a la calidad de software. Por hoy creo que vamos a dejar la clase de este tamaño. No sé si hayan dudas aquí o en la clase virtual. Mañana continuamos. Mañana entonces damos ciertos lineamientos digamos que con la entrega de la semana entrante. Damos ciertos lineamientos también con la parte de la entrega del trabajo final. Y listo. Por hoy dejemos así entonces. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien.